Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga en este día, domingo, otra vez reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. Estamos contentos de que cada domingo podemos dedicar este tiempo especial para poder estudiar acerca de la palabra de Dios y también poder meditar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. En este momento, en esta ocasión, vamos a estudiar acerca de la seguridad del perdón. Seguridad del perdón. ¿Qué significa todo esto, no? ¿Qué importancia tiene para nosotros el perdón? ¿Y qué valor también espiritual? ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a esta característica tan importante de Dios que nos ha dado a nosotros un perdón? Perdón. Realmente, cuando examinamos la Biblia, nos vamos a encontrar de que hay muchas cosas de las cuales nosotros nos sentimos y somos culpables. Pero una de estas cosas que prácticamente contamina la vida de toda persona es como un virus que daña la humanidad y daña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, es el pecado. Y por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos pecaron. Como que en secuencia de este pecado, nos dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados eternamente de esa relación con Dios, de estar junto con Dios todo el tiempo. Por lo tanto, es muy importante entender que si una persona viene a Cristo, tiene que entender que Él ha sido limpio, que ha sido quitado y librado de todo tipo de condenación. ¿A través de qué? A través del perdón que Dios nos ofrece. Así que, muy importante, vamos a comenzar leyendo un texto que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjenme leerles nuevamente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hermanos, aquí vienen algunas cosas que deberíamos nosotros preguntarnos y decir, ¿no? Lo primero es, ¿qué desea Dios que haga con el pecado que está morando en nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado? Ya hemos dicho que todos hemos pecado, pero sin embargo hay características puntuales que Dios quiere que frente al pecado nosotros reaccionemos. Y la primera cosa que Dios quiere que hagamos es confesar. Confesar. La pregunta es, ¿qué significa confesar? Es una declaración, ¿no? Es una declaración personal, es decirle a Dios en oración acerca de cuáles son las características por las cuales yo he pecado, ¿no? Y he caído en ese tema tal vez de enojo, de ira, de gritería, de algún tipo de irse en contra de la voluntad de Dios. Pero yo tengo que comenzar a confesar ese pecado, decirle en oración, Señor, esto es lo que he hecho mal delante de tus ojos. Estas son las cosas que yo, la manera en cómo me he comportado. Puede ser un pensamiento, puede ser una actitud, puede ser una acción. Pero esta acción o esta actitud o este pensamiento estuvo conectado con el pecado y es lo que Dios quiere, que nosotros confesemos delante del Señor. ¿Cómo describe Dios este acto? ¿No? O sea, ¿cómo se le describe a Dios? Si Dios tiene la capacidad para poder perdonarnos a nosotros como hijos suyos, entonces, ¿qué es esa característica de Dios que le hace especial? Dice el texto que Él es fiel y justo, fiel y justo. Y eso es algo lindo, ¿no? De tal manera que Dios, por un lado, muestra su fidelidad en mostrar el amor que Dios nos tiene a nosotros. Por eso dicen, algunos escritores dicen que Dios ama tanto, tanto al mundo, ¿no? Al mundo, que esa muestra de amor no es otra cosa sino el manifiesto de dar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que en esa muestra de amor Él pueda entregar a su Hijo para que sea sacrificado. Sin embargo, en ese mismo momento, la razón por qué tiene que morir el Hijo de Dios es ¿por qué? Porque la segunda característica de Dios es que es un Dios justo. Por lo tanto, tiene que condenar el pecado y tiene que castigar el pecado. Pero si confesamos, dice la Escritura, nuestro pecado es fiel y justo, es lleno de amor, de fidelidad, pero también el modo de justicia, ¿no? Que Él va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Y qué más hace Dios con los pecados cuando le confesamos? Dice que Dios perdona toda nuestra maldad y nos limpia, ¿no? Y nos limpia de toda maldad. Y esto hace que sea muy lindo, ¿no? Poder pensar en lo que Dios está haciendo, cuál es la obra de Dios cuando nosotros nos encontramos infringiendo las leyes de Dios. Por lo tanto, aquí encontramos algo que es muy importante. Si confesamos nuestros pecados. Vamos a ampliar un poco más.
¿Qué significa todo esto del pecado, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué debes reconocer de ti mismo? Es una pregunta, ¿no? Tal vez la Biblia nos va a aclarar un poco más de estas cosas. Y vamos a ir a primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y versículo 10, para poder entender esta parte de la escritura. Y dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, escuche bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Interesante, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado. O sea, ¿qué significa esto? Si alguien dice que no tiene pecado, en pocas palabras, esta persona se está engañando a sí mismo. Está tal vez confundiendo de lo que significa el pecado. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, debemos reconocer de nosotros mismos, todos nosotros deberíamos reconocer de que tenemos un pecado, de que hay pecado en nuestra vida. Este pecado no es otra cosa, sino que podamos entender todo lo que está envolviendo y llenando nuestra vida con esas cosas que a Dios no le gustan. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado? Entonces deberíamos entender, ¿no?, que tenemos que tener una actitud, una idea clara relacionada con el tema del pecado. Y abramos la Biblia en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Note aquí en este Salmo que Dios, de alguna manera, tiene el conocimiento absolutamente de todo. Vea lo que dice aquí en los versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Oh, qué increíble. Qué importante, no solamente qué increíble. Cuando una persona tiene la actitud correcta, entonces la actitud frente al pecado es decirle: Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos, examina mis palabras, examina lo que yo permito que de alguna manera está ingresando en mi vida. Es como un análisis, ¿no? Permitirle a Dios que analice su propia vida, de tal manera que pueda decir: bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Qué me pasa? ¿Cuáles son tal vez pensamientos equivocados? Tal vez actitudes equivocadas, tal vez palabras equivocadas. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor que examine nuestro corazón, entonces va a venir de Dios una luz que ilumina las cosas que nos están haciendo. Y el Salmo 139 declara, ¿no? Oh Señor, examíname y muéstrame si estoy en un camino de perversidad. Porque lo que yo quiero es caminar en un camino eterno, un camino justo. Vea lo que dice el Salmo 38. Salmo 38. El versículo 18. Vayan con su Biblia ahí, ¿no? Al Salmo 38, versículo 18. Y vea lo que dice aquí la Escritura, ¿no? La Escritura es muy sabia en las cosas que nos dice. Y dice lo siguiente. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Qué quiere decir? El pecado causa en nosotros una maldad, algo que nos preocupa. Y aquí en el versículo siguiente dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La actitud, la actitud adecuada de un creyente frente al pecado es que realmente nosotros confesemos la maldad, pero cuando no estamos en esa onda, en esa relación íntima con Dios, nuestro espíritu está abatido, está conmovido. ¿Ven esto? Está conmovido. Y aquí el salmista dice: mi corazón está contristado por el tema del pecado. Yo no entiendo, ¿no? Bueno, no entiendo cómo es que nosotros somos personas tan, como diría, insensibles, ¿no? Delante del Señor. Y no entendemos bien cuando Dios de alguna manera nos está llevando a que tal vez hay un malestar, ¿no? Hay algo que nos confunde, hay algo que tal vez estamos viendo que no es tan fácil, no es tan bueno. Y nosotros no sentimos esa conmoción, ese entendimiento de parte de Dios, ¿no? Que Dios quiere decirnos a nosotros: ten cuidado, ten cuidado. El pecado nos debe conmover. ¿Para qué? Para que nuevamente nos acerquemos
delante del Señor y podamos confesarle a Dios las cosas que nos están pasando. Nuestra actitud. Ahora, ¿qué acto debe acompañar tu confesión en el pecado? ¿Qué acto? Vamos a la Biblia, al libro de Proverbios. Ahora vamos al libro de Proverbios, ¿no? En el Proverbios capítulo 28, versículo 13, encontramos que junto con nuestra confesión tiene que ir un deseo profundo de hacer algo que va más allá de solamente decir por palabras, ¿no? Las cosas que queremos decir. Y vea lo que dice aquí, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. ¿Están conmigo? Vea lo que dice. Les voy a leer, dice, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, escuche bien, más el que los confiesa, se aparta y alcanza misericordia. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es esto. Más el que confiesa y se aparta. Se aparta. Por lo tanto, hermanos, cuando uno confiesa el pecado, el apóstol Pablo dice, no porque la gracia o estamos en tiempo de gracia, significa que como la gracia abunda, sobreabunde el pecado. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Más bien dice que si nosotros hemos confesado nuestros pecados, tenemos que entender que así como le dijo Jesús a la mujer que le dio de tomar agua en el pozo, le dijo, ciertamente, vete y no peques más, no peques más. O sea, el confesar los pecados tiene una regla, y la regla siguiente es apartarse del pecado, porque alcanzó misericordia, ¿no? Y ahora es confesar el pecado y apartarse de la maldad, apartarse de la maldad. Y así ya alcanzaremos misericordia, misericordia. Porque el que encubre el pecado, el que está encubriendo el pecado, lo único que hará es que no exista ningún tipo de prosperidad. Ahora, no estamos hablando de una teología de la prosperidad, pero estamos hablando de que no prosperará el crecimiento, el desarrollo de la vida cristiana en aquella persona que de alguna manera se encuentra sumergida en medio del pecado. Y por lo tanto, ¿cuál es el recurso de Dios? El recurso de Dios es el perdón. Y de eso estamos hablando, ¿no? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto de que Dios nos limpia? ¿Qué significa esto que Dios nos perdona? ¿Qué es lo que significa? Pues vamos al libro de los Salmos, ¿no? Y vamos a ir al Salmo número 86. Número 86. Y vea lo que dice la Escritura, ¿no? En este Salmo, en el versículo 5, dice lo siguiente, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú eres un bueno, eres perdonador. Dios, en el momento en que perdona, hace una descarga. Es una descarga de la gran misericordia que Él nos tiene a nosotros. Y yo creo que esto es algo muy importante entender. El momento en que Dios nos perdona, no nos perdona porque Dios le agrada estas cosas, sino porque Dios tiene una característica especial. Esa característica es que es un Dios lleno de misericordia. Qué hermoso, hermanos, es esto. Ver que Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de amor. Y entonces cuando Dios descarga el perdón sobre nosotros, hay una descarga de misericordia. Se dice, hermanos, que si una persona tendría la habilidad de capturar un rayo, ¿no? Un rayo. Si han visto las tormentas, ¿no? Las tormentas, ahí viene, y del cielo cae un rayo. Si se podría captar la energía de un rayo y se podría almacenar en alguna cosa, dice que sería tanta la energía que podría iluminar toda una ciudad. Imagínense, imagínense, ¿no? La fuerza de este rayo. Así como el rayo puede iluminar toda una ciudad si sería capaz de almacenar. Hermanos, así es la misericordia de Dios que se descarga desde el cielo. Y el momento en que se descarga en el cielo, ¿saben lo que produce? No ilumina una ciudad, sino limpia a una persona. La purifica, la limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque en ese acto de misericordia, Dios está perdonando todas las cosas que nosotros hemos hecho. Hermanos, siendo honestos en este momento, usted, sin la misericordia de Dios, sin el perdón de Dios, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría en este momento? Tristemente o seguramente
hablando de mí, yo estaría en un lugar completamente lejos y seguramente estaría muy apartado, porque mi pecado me lleva a estar viviendo cada vez más y más en la perdición, pero la misericordia de Dios, en cambio, me acerca y me limpia, ¿no? ¿Cuál es la base, entonces, de este perdón? O sea, nosotros, ¿en quién alcanzamos el perdón? Y vaya conmigo a la carta de las que hemos estado estudiando mucho, y es la carta a los Efesios, ¿sí? La carta a los Efesios. Esta carta a nosotros nos enseña muchas cosas importantes. Y en el capítulo 1, versículo 7, nos va a dar una instrucción muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos el perdón basándonos en lo siguiente. Vea lo que dice. Versículo 6 y versículo 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Y versículo 7, ¿no? Dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Antes dice en el amado, en el amado. Entonces, la fidelidad y la misericordia del perdón solamente es posible gracias a lo que es la obra salvífica de Jesús. Jesús. Es en la gracia de Dios, pero es en la obra de Cristo en la cruz. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Entonces, nosotros alcanzamos el perdón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso el libro de Hebreos dice lo mismo. ¿Y quién es el que se sacrificó por nosotros? ¿Quién es el que sacrificó para que nosotros alcanzáramos el perdón? Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12 dice lo siguiente. Vea, aquí está escrito bien clarito, ¿no? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿quién se sacrificó por nosotros? ¿Quién satisfizo lo que sería la justicia de Dios? Jesús. Jesús. Es en Cristo donde alcanzamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Es en Cristo donde nosotros podemos descargar la misericordia de Dios para que todos nuestros pecados sean perdonados y limpiados de toda maldad. Es en Cristo Jesús. Por lo tanto, y muy importante, hermanos, debemos entender que cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros queremos avanzar, dar un paso más adelante, ¿no? Hebreos 10, 17, en el mismo texto donde estamos estudiando, hermanos, dice lo siguiente, dice, y nunca más, escuche bien, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. O sea, si Dios permite que en Cristo sean perdonados todos nuestros pecados, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, el resultado es que Dios nunca más se va a acordar de esas cosas que nosotros dijimos, esas cosas que nosotros pensamos, esas cosas que nosotros hablamos. Yo a veces me quedo bastante confundido, hermanos, cuando hay algo en nuestra vida de que yo digo, ¿cómo pude pensar estas cosas? ¿Cómo pude sentir estas cosas? ¿Cómo pude decir estas cosas? ¿Entiende? ¿Cómo pudieron salir estos tipos de pensamientos, este tipo de acciones? Pero cuando vamos a Cristo y en Cristo Dios nos perdona, entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud que nos lleva a nosotros a vivir en esa gracia, en esa verdad, en esa bondad de parte del Señor? Hermanos, volvamos a la carta a los Efesios y nos va a dar esa respuesta, ¿no? A esa actitud que nosotros debemos tener. Y en el capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente. Hermanos, es súper lindo lo que vamos a escuchar. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ser benignos, misericordiosos, perdonadores. O sea, con la misma vara, dice la Escritura, que Dios nos midió, de la misma manera nos va a medir. ¿Entiende? Es decir, de la misma manera en como Dios hizo con nosotros debemos hacer con los demás. Si Dios nos perdonó a nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Nosotros también tenemos que ser personas de perdón, que viven el perdón y completan el perdón. De tal manera, hermanos,
que si tiene alguna cosa, algún conflicto, alguna debilidad, algún problema, les recomiendo dos cosas. Una, confiese sus pecados y busque la misericordia de Dios. Y Dios le limpiará de toda maldad. Y número dos, si hay alguien en su vida que le hizo algún mal, que le provocó algún daño, es momento en el cual usted también perdone, así como Cristo le perdonó todos sus pecados y le libró de toda maldad. Hermanos, si usted está dispuesto a hacer una oración, hágala pidiéndola esa dirección de parte de Dios para que le perdone y para que nos enseñe a perdonar también a los demás. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias por esa seguridad de que si tú, Señor, si nosotros te confesamos, tú nos perdonas toda maldad. Te agradezco, Señor, por todo esto. Y pido que nos des la fuerza y la fuerza espiritual para que de la misma manera en como nosotros perdonamos de la misma manera como tú nos has perdonado, de la misma manera perdonemos a los que nos ofenden. Señor, gracias por todo. Y pido tu misericordia, Señor, para cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y es un gusto estudiar la Biblia con ustedes. Nos vemos la próxima semana.